Bueno, ahí entramos a la liturgia de la palabra, como meditábamos en la oración al principio. Hoy el Señor nos presenta esta oportunidad hermosa que todos los cristianos tenemos, que Él está a las 24 horas. Ojalá la actitud nuestra sea ahora y siempre que el Señor habla, la actitud de María, el domingo pasado, la hermana Marta, y de Lázaro, escuchar al Señor, sentarse a escuchar, dejar lo que hay que hacer, porque son momentos muy especiales. Es que es el que nos habla. En aquellos días, lectura del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. El juez de todo el mundo, ¿no habrá justicia? El Señor le contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió, me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan, ¿destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor, no la destruiré, si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir, quizá no se encuentren allí más que 40. El Señor le respondió, en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió insistiendo, que no se enoje mi Señor si sigo hablando. Y si hubiera 30, el Señor le dijo, no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran solo 20, el Señor le respondió, en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó, no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más, y si se encuentran solo 10, contestó el Señor, por esos 10 no la destruiré. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Te damos gracias de todo corazón. Te damos Te damos gracias. gracias de todo Gracias de todo corazón. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de tus ángeles tañeré para ti, me mostraré hacia tu santuario. Te damos Damos gracias. gracias de todo Gracias de corazón. todo corazón. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Te Le damos damos gracias. gracias de todo corazón. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida, extiendes tu mano contra la ira de mi enemigo. Te damos Damos gracias de todo corazón. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos.
Te damos Muy Gracias. gracias de todo corazón. De todo corazón. Lectura en la carta de San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con él, porque habéis creído una fuerza de Dios que lo resucitó entre los muertos. Estabais muertos por vuestros pecados, porque no estabais circuncidados, pero Dios dio vida en él, perdonaos de todos los pecados. Borró el protocolo que nos condena con sus lácteos y era contrario a nosotros. Le quitó en medio, clavándolo en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos. Alabamos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo: suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro, aquel le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada. Mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Palabra del Señor. Gloria a Gloria a ti, ti, Señor Señor Jesús. Buenos días, hermanitos, a todos, Buenos días. a los que están por allá en las zonas rurales. Qué gusto poder compartir con ustedes este momento. Y sí, bueno, la palabra hoy, como siempre, es muy enriquecedora, trae mucha enseñanza definitivamente. Y bueno, en esta palabra, al menos en la segunda lectura de San Pablo, que se dirige a los colosenses, él les dice, Pablo, a este pueblo, que ya Jesucristo estableció una nueva alianza, que es a través del bautismo. Recordemos por un momento que los judíos, Rodney, es que sí. te estamos viendo solo la nariz para abajo. Ay, Dios mío. Vale que tengo bastante nariz. Gracias. Sí. Bueno. Sí, que ellos tenían como rito que tenían principal ellos, los judíos, era el de la circuncisión. Bueno, que ya esto se había armado una polémica, la otra vez lo hemos visto, por cierto, y que ya ellos habían eliminado la circuncisión para aceptar a aquellos paganos que se estaban convirtiendo al cristianismo, y que fue mediante el bautismo que ellos empiezan a ser parte del pueblo cristiano, que con eso era más que suficiente, así como lo hacemos nosotros, porque a través del bautismo, Jesucristo muere
y resucita. Igual sucede con nosotros. Nosotros al ser sumergidos morimos con Jesucristo y resucitamos a una nueva vida. A una nueva vida que es a la vida de la iglesia cristiana. Ahora, Pablo les dice a los colosenses que Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, pues ya pagó la factura de todos nuestros pecados. Quedaron ya canceladas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y así es, definitivamente así fue, con la sangre de Cristo, pues sí, fueron pagados nuestros pecados. Y suena como una frase trillada, ¿verdad? Siempre lo decimos, por la muerte de Jesús en la cruz, ya nuestros pecados quedaron pagados, que con el bautismo entramos de la vida cristiana y ya entramos de una nueva vida. Pero a veces si nos ponemos a ver, y tantas personas que han sido bautizadas, y uno ve las cárceles llenas de asesinos, de violadores, de ladrones. Uno ve los hogares y el montón de pleitos que se dan entre las mismas familias, ¿verdad? El hijo contra la madre, el padre contra el hijo, primos, en fin. Uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Estas personas no fueron bautizadas también. Bueno, uno asume que, bueno, la mayoría, muchos son bautizados y que la vida que están llevando no corresponde a la vida de un hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entramos nosotros en el sentido de que, bueno, de nosotros sí hemos recibido también el mismo bautismo, que es el bautismo verdadero, igual que todos, que nosotros tenemos que hacer verdaderamente valer ese bautismo. ¿Qué fue lo que recibimos? Pues el Espíritu Santo dentro de nosotros. Hay que hacer diferencia, tenemos que hacer la diferencia. Y no porque seamos mejores que nadie, porque no, sino porque hemos dejado o estamos dejando que ese Espíritu Santo vaya actuando dentro de nosotros y se vaya reflejando a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio. Qué importante que es esto. Y la otra vez, por cierto, recuerdo andaba ahí en una actividad de unos niños que habían hecho la primera comunión hablando de sacramentos y hablábamos con los padres de familia y decíamos que ojalá que esta no sea ni la primera ni la última comunión de sus chiquitos, porque a veces llegan a la iglesia, recibieron la primera comunión y no volvieron nunca más, se perdieron. Y tocaba obviamente también decirle a los padres que esa era la responsabilidad de ellos, de que esos niños estén siempre participando en las actividades de la iglesia como hijos de Dios. Igualmente, obviamente los padres también. Entonces, bueno, el llamado es a todos nosotros de que pongamos en práctica el don que hemos recibido y que recibimos a través del bautismo, ¿verdad? Como familia que somos de una iglesia que está viva y que está actuante, ¿verdad? Que nos pide a nosotros que estemos vivos también junto con la iglesia. En la primera lectura se da una situación bastante interesante, muy bonita, por cierto, ¿verdad? El padre Abraham, el padre de la fe, que es visitado por Dios y sus ángeles, y bueno, se da cuenta de que Dios se dirige a destruir a las ciudades Sodoma y Gomorra. Y qué bonito, ¿verdad? Ese diálogo que se da entre Abraham y Dios, cuando empieza a pedirle, ¿verdad? Que le dice, leemos ahí que le dice, mira, Señor, con todo el respeto, ¿verdad? Que me perdone mi Señor, le dice. Ahí me lo imagino, él así humildemente, ¿verdad? Obviamente porque sabe que es Dios, ¿verdad? Y que le dice, si hay 50 justos, los vas a destruir junto con los pecadores. Y no, si hubieran 50 no lo voy a... Y le insiste a Abraham, vuelve a insistirle y le dice, que me perdone mi Señor, si fueran
45 y después le baja como a 40, era como que a una oferta y demanda, pidiendo rebajas, por así decirlo. Es una conversación muy familiar definitivamente, y cómo Dios le va respondiendo, y entonces es una insistencia donde Abraham eh, está haciendo una oración, intercediendo por estas personas justas que hay en Sodoma y Gomorra, inclusive, bueno, que ahí está su sobrino, creo, su sobrino está ahí, y entonces él está intercediendo por estas personas. Esta es una oración que hace Abraham en ese momento, intercediendo por la vida de estas personas, para que el Señor no las destruya, a pesar de los demás pecadores que hay en esas ciudades. Bueno, esto nos trae a la primera lectura, perdón, al Evangelio, que precisamente, como nos decía Jorge, pues nos habla de la oración. ¿Y qué es lo que nos dice el Evangelio? Nos dice precisamente que, dice, Jesús terminaba de hacer su oración. Recordemos, muy importante esto. Jesús oraba en todo momento. Oraba en las madrugadas, oraba en las noches, a mediodía, cuando iba a tomar una decisión, cuando salía, y siempre veíamos que él se apartaba en algunos momentos de toda la gente que lo seguía, que lo acompañaba, para orar, para entrar en contacto directo con su Padre, porque eso era la oración de Jesús. Era una conversación, era contacto con su Padre, y su Padre se comunicaba con él. Y uno dice, bueno, fue puña, ¿verdad? Jesús, siendo el Hijo de Dios, no porque fuera pecador, estaba orando, porque no necesitaba. Él no era pecador, pero es precisamente por esa comunicación que que tenía que tener con su Padre. Es lo que nos enseña a nosotros. De ahí que los discípulos, uno de sus discípulos, bueno, pues les llama la atención este tipo de oración que Jesucristo practicaba, muy diferente a las oraciones que ellos estaban acostumbrados a realizar, ¿verdad? Porque los judíos tal vez ellos lo que hacían era leer salmos o algunos pasajes bíblicos, y ofrecían sacrificios ahí, que las palomitas y esto, pero ellos era el tipo de oración que ellos tenían. De hecho, recordemos que ellos tenían a Dios como un Dios muy lejano, muy aparte. Era un Dios de justicia, un Dios que castigaba, que estaba con el rayo en la mano, ¿verdad? Y entonces ellos, bueno, ni siquiera el nombre de Dios pronunciaban. Entonces, este era el tipo de oración que los judíos tenían. Entonces, Jesucristo, claro que sí, igual como hizo Juan Bautista con sus discípulos, les enseñó a orar y les da esta maravillosa oración. Y yo siento que, bueno, aquí Jesús definitivamente humaniza la oración completamente. Y dice, cuando vayan a orar, empiecen diciendo, Padre nuestro. Qué bonito, ¿verdad? Padre nuestro. Porque Él sabe que así es como a Dios le gusta que lo llamemos, como nuestro Padre, como el Abba, el papito querido. Así es, Padre nuestro. Y eso nos permite a nosotros hacernos sentir como los hijos verdaderos que somos ante el Padre. Qué bonito es ahora. Padre nuestro, somos tus hijos que venimos a hablar contigo, que venimos para que nos escuches, que venimos para que nos digas, Señor, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros? Esa es la oración que nosotros tenemos que hacer con nuestro Señor. Yo buscaba ahí en el catecismo
Y sí, en el catecismo habla muchas cosas sobre la oración definitivamente. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano tiene que ser una vida de oración. El cristiano sin oración es como la fe sin obras. Es un cristiano vacío. Anda vendiendo tamales. Así es que en el catecismo la otra vez, bueno, yo leía, yo les decía, y ahí nos presentan básicamente de 3 tipos de oración, ¿verdad? La oración oral, oración de meditación, la oración de contemplación. Y entonces decía también dentro de las cosas que yo leía por ahí, que, oigan ustedes, que la oración es el gemido del Espíritu Santo que sale de nuestros corazones. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito esto. La oración es el gemido del Espíritu Santo que sale de nuestros corazones. Porque, como yo les digo, ahí es donde nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor. San Agustín también, él decía que cuando nosotros vamos a orar, tenemos que ir con un corazón dispuesto, con un corazón vacío, libre de egoísmos, libre de rencores, libre de odios, de todas esas cosas que a nosotros nos angustian y que tenemos que estar con un corazón predispuesto. ¿Para qué? Pues para que el Señor definitivamente nos llene, nos vaya llenando con ese amor, con esa paz, con esa misericordia que es Él. Y sobre todo, que nos llene con ese Espíritu Santo, porque así es, eso es lo que sucede cuando estamos orando. Nos estamos llenando del Espíritu Santo, porque la oración nuestra no tiene que ser un monólogo, ¿verdad? Solo yo hablo, yo estoy hablando, yo estoy pidiendo y solamente yo me escucho y que esto y que el otro. Yo sé que tenemos muchas cosas que pedir porque todos tenemos muchos problemas y todo, pero tenemos que hacer un alto en nuestra oración para dejar que el Señor nos hable a nosotros, para que el Señor nos diga qué hacer. Recordemos, bueno, existen muchas cositas que nos pueden ayudar a nosotros para poder entrar en oración cuando a veces no estamos digamos, con el ánimo, no estamos con la disposición de hacer oración, pero podemos ahí ayudarnos leyendo la palabra, eso nos ayuda a meditarla. Cuando vamos nosotros al Santísimo de rodillas, estar en esa contemplación, ¿verdad? Como decía San Juan María Vianney, que él llegaba a orar y se postraba de rodillas y que no decía ni una sola palabra, se quedaba frente al Santísimo por horas y le preguntaban que qué oraba y no dice, no, simplemente yo lo miro, él me mira y yo lo miro. Qué bonito, ¿verdad? Este concepto de oración sin palabras, en el cual es el contacto del Hijo con el Padre. Y nos dice Jesús ahí que si nosotros, que somos malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el Padre, que es todo amor, nos dará cosas buenas a nosotros. Así es que, que definitivamente sí, nuestra oración tiene que ser una oración perseverante. Así como perseveró Abraham con Dios, y así como el vecino vino de su otro vecino le dicen la parábola del vecino incómodo o del vecino persistente, ¿verdad? Ayúdame, dame, que tengo visitas y todo. Tenemos que ser también nosotros persistentes, constantes en nuestra oración. Y claro, no podemos dejar de lado que en esta oración del Padre Nuestro nos
ya no se convierte en una oración individual, ¿verdad? Pues si no se convierte en una oración comunitaria, porque el Señor les dice, pidan, Padre nuestro, perdónanos nuestras ofensas a todos, ya no es solo a mí, sino que es a todos. Danos hoy el pan de vida, es a todos. Y lo complementamos con esa oración comunitaria que hacemos nosotros en nuestras oraciones litúrgicas durante la misa con toda la familia cristiana, ¿verdad? Eso es parte de nuestra oración, la oración comunitaria, la cual la trasladamos también a la oración comunitaria que realizamos en nuestras fraternidades. Cuando estemos en las reuniones, estamos haciendo oración comunitaria con nuestros hermanos de fraternidad y luego también como bendición trasladamos esas oraciones comunitarias a nuestros hogares. Cuando vamos a almorzar, compartir alimentos o estamos con nuestros familiares, hacemos esa oración comunitaria, porque recordemos también aquello que familia que reza unida, permanece unida. Entonces, hermanitos, ya como para ir terminando, sí, lo mejor que podemos pedir nosotros en nuestras oraciones es pedir el Espíritu Santo. Porque si pedimos el Espíritu Santo, estamos recibiendo a Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nada nos va a separar del amor de Dios. Dice por ahí, ni la muerte, ni los ángeles, nadie nos podrá separar de este amor inconmensurable de nuestro Señor. Así es que, hermanos, que pase un buen día y que Dios me los bendiga. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por esta oportunidad que nos has permitido de tener este encuentro dominical mediante el rezo del Santo Rosario, la meditación de la liturgia de la palabra. Hoy te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros dedique ese tiempo a la oración, a la reflexión, a la meditación, a la intercesión por las necesidades de los demás antes que las mías, Señor. Hay muchas personas que están necesitando de muchas soluciones, de muchas situaciones complejas, de enfermedades, situaciones económicas, situaciones de convivencia. Por eso hoy pedimos la intercesión por cada una de ellas y pedimos al Padre Celestial que tengamos siempre nosotros esa confianza, esa sinceridad y esa humildad de acercarnos a Él mediante la oración, mediante esa conversación íntima, personal, individual, que cada uno de nosotros pueda tener con Él. Bendita sea tu pureza y eternamente sea, pues todo un Dios se recrea tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. María Auxiliadora, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así bien, hermanos, que pasen un excelente día, que Dios los acompañe, nos estamos viendo.